Estamos en el tercer día de esta semana, tercer día del estudio, y me voy a enfocar de una vez, me voy a enfocar en algo que nos va a enseñar cómo afrontar nuestro llamado de obrero, de trabajador. No se le olvide, por favor, como esclavo no hay salario, como amigo no hay salario, como hijo antes somos deudores de ese padre. Pero siendo siervos, amigos e hijos, podemos aceptar el llamado de Dios a ser obreros, a ser trabajadores. Y en ese momento nosotros merecemos salario, remuneración. ¿Está entendiendo eso? Y no he tocado ninguno de esos textos donde Pablo dice, porque el obrero es digno de su salario, porque el buey que trilla no se le pone bozal. No, eso estúdielo usted, por favor, analícelo. Yo quiero mostrarle algunas cosas en la Biblia que nos dejan percibir, que nos dejan entender, que nos dejan saber cómo Dios, a través de las parábolas, nos muestra la vida de los diferentes obreros. Nosotros empezamos a leer el mayordomo infiel. Usted léalo, medítelo. Muchas personas han hecho eso, trabajándole al Señor, empezaron a negociar con las cosas de Dios. Eso fue lo que hizo el mayordomo infiel. No tenemos tiempo, tendremos tiempo en otros días para estudiar y analizar ese mayordomo infiel y muchos textos que hablan de usted y de mí, que hablan de la forma en que tú y yo, como hermanos, pero también como hijos de Dios, deberíamos enfrentar el llamado a ser obreros, el llamado a ser trabajadores de Cristo. ¿Cuántos somos trabajadores de Cristo? No. ¿Cuántos somos trabajadores de Cristo? Sea predicando el Evangelio o en el empleo que nosotros hayamos determinado, o como gerentes de una empresa o como dueños de una empresa, somos trabajadores, servidores de Cristo. Amén. Bueno, entonces ayer empezamos, pero hoy sí lo vamos a hacer analizándolo un poquitico más. Lucas capítulo número 15 y es la parábola del hijo pródigo. ¿Sabe qué significa pródigo, no? ¿Quién no sabe qué significa pródigo? ¿Quién no sabe? A ver, una manito levantada. Listo. Pródigo significa lechero. Sí, así es. Pródigo significa derrochador. Cuando un hombre sale y eso le gasta a todo mundo para ganarse la amistad de alguien, le dicen lechero. La palabra pródigo es eso, derrochador, gastador, eso es. Por si de pronto quería saber lo que significa aquí, pródigo. Listo, entonces el versículo número 11 dice así, léalo conmigo. Lucas 15, 11. Dice la palabra del Señor. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Quiero hacerle ver, quiero llamar su atención en cuanto a que cuando el Señor enseña sobre el reino de los cielos, utiliza muchas veces la tipología de 2 hijos, 2 hijos. Le dijo al mayor, ven a mi viña y trabaja. Él le dijo sí, pero al final no fue. Al menor le dijo, ven a mi viña y trabaja. Y él dijo, no quiero ir. Pero un rato después estaba en la viña trabajando. 2 hijos, eso tiene un porqué, eso tiene un propósito. 2 hijos. Un hombre tenía 2 hijos, versículo 12 dice, y el menor de ellos, póngale cuidado las características de este muchacho menor. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Listo. Miremos este versículo 12. La palabra menor tiene que ver con inmaduro, tiene que ver con recién llegado, tiene que ver con una persona nueva. Sí, pero hijo, pero trabajador también. Listo, entonces dice, y el menor de ellos dijo a su padre, ¿a quién se lo dijo? Nosotros tenemos un padre. ¿Cuántos tienen un padre? ¿Cuántos tienen un padre? Y cuando usted necesita algo, ¿a quién le pide? Bueno, medite si de verdad le pide a su papá
o se va donde el pagadiario. Puede ser alguien, de pronto puede ser que no haya aprendido a pedirle a su papá. Listo. Entonces dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Por favor, estudiemos algunas de esas palabras. Dame, la palabra dame es entrégame, es trasládame. La parte de los bienes que me corresponde. Quiero que ponga atención a esto. Él pide una cosa, pero el padre le da otra. Pero que también la Biblia los llama bienes. Le estoy diciendo desde ya, le estoy adelantando que usted va a encontrar dos significados de la palabra bienes. Pero en la Biblia en español dice bienes. Pero la palabra que se usa en el griego es diferente. Es diferente. Esa primera parte que es lo que pide el muchacho, que le dice, dame la parte de los bienes que me corresponde porque yo soy hijo. Claro, dame la parte de los bienes que me corresponde. Esa palabra bienes, 3776, significa substancia, como quien exprime la ubre de una vaca, así, substancia, es decir, propiedad, posesiones, bien. Él estaba diciendo, dame los bienes materiales, dame los bienes materiales. A diferencia de Salomón, al que Dios le dijo, pídame lo que quiera. Y Salomón no le pidió nada material. Le dijo, dame inteligencia, dame sabiduría para guiar a tu pueblo. Este pueblo es muy grande. Este sí le dijo, dame cash, dame dólares, dame billete, dame dinero, oro, plata, dame propiedades. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que significa el 3776. Dame los bienes que me corresponde. La palabra corresponde, 19:11, póngale cuidado a esto, significa lanzar sobre, literalmente o figurativamente, reflejar, pertenecer a, echar, corresponder, pensar, poner. Lo que está diciendo esa palabra corresponde es que el muchacho dijo, tírame encima lo que es mío, ¿sí? Dámelo a mí. Quiero que esté sobre mí. No quiero que tú lo tengas más. No quiero que tú lo administres. No, échamelo encima. Yo quiero ser responsable de ello. Por favor, deténgase allí. Analícelo. Porque de pronto no tenemos como la agudeza de pararnos a mirar lo que está pasando y lo que ha pasado en el mundo del Evangelio. Sin embargo, usted tal vez podría conocer, si no lo conoce, gracias a Dios, se ha evitado un problema porque a veces la mente empieza a juzgar, empieza a señalar, empieza aún a criticar. Pero puede ser que alguno de nosotros haya visto el hecho de que una persona desarrollando un ministerio, de alguna forma se haya apropiado de lo que no le pertenece. ¿El don es de quién? El don. Estamos estudiando los dones del Espíritu Santo el domingo, ¿sí? Me refiero a ellos, a los dones espirituales. ¿De quién es el don? ¿A quién se le entregó? ¿Para qué? Son tres preguntas que nos ubican en el lugar adecuado. El don viene de Dios, es de Dios, lo reparte el Espíritu Santo. ¿Sobre quién viene el don? Sobre mí. ¿Sobre ti también? Sobre la iglesia, ¿sí o no? ¿Con qué propósito? Para servir a la iglesia. Pues déjeme decirle una cosa. Ese bien, ese tesoro que Dios deposita en estos vasos de barro, ese tesoro, muchos ministros lo han tomado, no para servir a los demás, sino para administrarlo como cosa propia. Échame encima lo que me pertenece, yo lo quiero administrar, no quiero que lo administres tú más. No. Entonces yo voy a hacer este ministerio como a mí me gusta. Yo voy a desarrollar, los tiempos los voy a determinar yo. Yo voy a decir cuándo predico y cuándo no. Cuándo estoy en la casa durmiendo y cuándo ayudo a alguien. Yo voy a determinar si atiendo a la gente o no. Escuche. Por eso es que una gran cantidad de ministros, teniendo congregaciones pequeñitas, siempre le dicen a sus congregados, no tengo tiempo.
no tengo tiempo, estoy muy ocupado. No, hermano, no tengo tiempo. Pastor, yo quiero hablar con usted. No, no tengo tiempo porque ellos determinaron que lo que recibieron les pertenece. A ver, usted hoy va a entender algo bien poderoso. Por eso es que nunca Dios estará de acuerdo con aquello de que usted y yo estemos pagando el precio de alguna cosa en esta tierra. Cuando la persona dice, aquí pagando el precio por el ministerio, aquí pagando el precio por cualquier otra cosa espiritual, por algo que Dios le haya dado, el problema es que un día ese ministro, ese servidor, sí, ese obrero del Señor, percibe que ya pagó un precio y que ya su ministerio le pertenece a él, que ese ministerio no es de nadie más, que él puede manejarlo como él quiera. Eso era lo que le estaba pidiendo el hijo menor de ese hombre. Échame sobre mí lo que me corresponde, dámelo, yo lo administro, yo quiero hacer con él lo que yo quiera. Cuando el cristiano se olvida de que todo es prestado en esta tierra, todo lo has recibido, no te pertenece, todo lo he recibido. ¿Por qué manejar algo de lo que tengo como si fuera mío? Como si yo lo hubiera conseguido en mi pulso. Ese fue el error de Job. Job aún a Dios se le enfrentó y dijo que venga Dios y me juzgue, porque él creía que la santidad que estaba viviendo, que el mundo, que el pueblo alrededor de Job le conocía, él creía, estaba seguro de que él la había desarrollado. Yo trabajé en esta santidad, ahora yo soy santo porque me propuse, porque yo determiné, porque hice rutinas de santidad, de justicia, porque determiné servir a la viuda, porque serví al huérfano, porque determiné no mirar a la mujer soltera. Eso. Y asimismo, el servidor, el obrero, el servidor de Dios, el trabajador de Dios, llega a creer que ahora le pertenece aquello que está desarrollando, le pertenece. Y entonces recuerdo muchas cosas, entre ellas, un hombre que sí servía, era de un grupo, estuvo varios años en una congregación, y un día el pastor de su congregación le dijo, yo quiero que vaya y tome un lugar de oración, póngale atención a esto, un lugar que una señora me llamó y me dijo que hace casi 2 años tiene una casa donde reúnen unas personas y ella quiere que le pongamos un pastor. Óigame, esa mujer, esa señora, en un pueblo de Caldas, del departamento de Caldas, había empezado a predicar el evangelio y había reunido una cantidad de personas, pero cantidad son 60 personas. Un patio lo había encerrado, un patio lo había techado y había hecho una tarimita de madera. Y ella desde ahí cantaba alabanzas, predicaba la palabra y entonces se llenaron del deseo de tener pastor. Y ella escuchando la radio, escuchando Radio Auténtica, le nació el deseo de venir hasta donde ese pastor del centro misionero y pedirle que por favor le pusiera un obrero allá, que le pusiera un pastor. Y ese muchacho era el hermano fulano, ni siquiera había sido pastor nunca, pero recibió el encargo, el llamado, la invitación a ser un obrero. El Señor lo llamó, no sé si a la primera hora, si a la tercera, si a la quinta, pero lo llamó y le dijo, ve allá. Da la casualidad, no hay casualidad en el Señor, que me mandaron a mí para presentarlo. Claro, me mandaron a mí para presentarlo. Pero resulta que este muchacho, como el hijo menor, sencillamente no esperó ni siquiera que se terminara el tiempo que había determinado la hermana, que tenía más experiencia de pastora que ni el propio muchacho que habían mandado. No esperó a que se terminara. Ella dijo, yo les entrego a las 7:30, yo oro, canto unos coros y le entrego a las 7:30. Pues él a las 7:23 sencillamente se subió en esa tarimita de madera, muy sencilla, muy firme, se subió allá y le estiró la mano a la hermana. La hermana le entregó el micrófono. No esperó a que yo subiera, me presentara, venimos del Centro Misionero Bethesda. No esperó eso. Sencillamente tomó el micrófono y dijo, Dios los bendiga. Y la iglesia le dijo, amén. Repitió, Dios los bendiga. ¿Están dormidos o sordos? Así empezó su ministerio.
¿Y sabe cuál fue el saludo? Soy su nuevo pastor y desde ya les digo, a esta tarima no se vuelve a subir cualquiera. Si yo me subo es porque he pagado un precio para estar aquí. Oiga, no era nada, todavía no estaba nada ni establecido ni nada y ya estaba lleno de ínfulas. Y queda prohibido que nadie se suba aquí. Yo, porque este ministerio yo no me lo gané en una piñata, no me lo gané en una rifa. Y yo estoy aquí y tengo la autoridad. ¿Sabe qué pasó? Que se tuvo que devolver a su ciudad. Porque él quiso hacer lo que ese hijo menor hizo. Eso es una parábola. Aunque esto es una parábola, tiene muchas cosas que enseñarnos. ¿Usted lo cree? Pongámosle atención cómo se desarrolla. Le digo algo. Uno de los muchos pasajes, este es uno de los muchos pasajes a los que le he aprendido tanta sustancia se le puede sacar a este pasaje del hijo pródigo, hermano. Impresionante. Entonces él está diciendo, déjeme a mí, quiero ser independiente, no quiero depender de usted, no quiero tener su autoridad sobre mi vida, écheme encima lo que me corresponde, quiero llevar la responsabilidad de lo que me pertenece, quiero ser responsable de ese don, de ese ministerio que me has dado, no quiero que me moleste, yo lo voy a manejar como yo quiera porque yo he pagado un precio. A esas personas, entonces se les llamaba y se les decía, bueno, ya usted tiene 2, 3 años en ese lugar, ya creció el grupo de personas que están allí, queremos que vaya a abrir una obra a otro lugar. Ellos decían, no, ¿cómo así? ¿Yo volver a abrir obra? No porque yo ya pagué un precio en ese lugar, déjeme allá. Y si le decían, no, usted debe de ir a otro lugar, se rebelaba, bajaba el aviso y sencillamente se apropiaba de lo que no era de él. Esos bienes que dice este versículo que le fueron entregados a este muchacho, no eran ni lo que él pedía, ni tampoco le pertenecían a él. No. Eso era del padre. ¿De quién era? Del papá. Pero él en su inmadurez dijo, no, yo soy capaz solo. Y yo ese trabajo lo voy a llevar adelante yo solo. Yo no necesito que nadie me diga qué tengo que hacer. Ahora tengo el power. Ahora oro por los enfermos y se sanan. Ahora predico bonito. Ahora ministro y la gente se va al piso. Aleluya. Dame lo que es mío. Lea el versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. La palabra corresponde ya sabe, ¿no? Que me corresponden. Y les repartió los bienes. Allí hay 2 palabras. Y les repartió. La palabra repartió, 12:44. La palabra repartió, 12:44, significa separar. Es decir, distribuir, repartir. Claro, el padre inmediatamente tomó una parte de todos los bienes que tenía, la juntó y se las dio. Oiga, le repartió, pero escuche esta palabra, los bienes. Voy a leer todo el versículo, léalo conmigo porque hay 2 palabras que suenan igual. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Una cosa que hay que tener en cuenta, les repartió. Él llamó a su hijo mayor y le dijo, bueno, tu hermano menor ha pedido los bienes, ha pedido la riqueza, todo lo que, las posesiones, listo. Entonces ya sabes, esto es lo tuyo, hijo mayor, y eso es lo que te corresponde a ti, hijo menor. Pero esa parte bienes no significa lo mismo que los bienes que él pidió. El hijo menor pide unos bienes y el padre le entrega otra cosa. Lo que el hijo pide es substancia, es decir, propiedad, posesiones, bienes. Pero lo que el padre le da, el otro es 37:76, y lo que el padre le da, cuando dice
que el padre le repartió los bienes es el 979. Esa es la referencia de la palabra bienes que el padre le repartió. ¿Sabe qué significa? Bienes 979. Vida. Él pidió riquezas y el papá le dio vida. Póngale atención. Vida, es decir, literalmente el estado presente de existencia. Le dijo, eres un ser humano vivo, aquí te doy la posesión, esa es tu vida, adminístrala como tú quieras y eso es lo que te doy para que vivas esa vida. Oiga lo que significa. 979, vida, es decir, literalmente el presente de existencia. Por implicación, los medios de vivir. Los medios de vivir bien, sustento, vida. Él pidió posesiones y el padre le dijo, esta es tu vida, es lo más valioso. Te doy con que sustentes tu vida, sí. Te doy dinero, te doy todo lo demás para que sustentes la vida, porque tú me estás pidiendo posesiones, yo te estoy dando vida. ¿Qué es lo que Dios nos dio a usted y a mí? No escucho. ¿Qué es lo que el Señor nos dio a usted y a mí? A ver, póngale cuidado a esto, que el Señor nos ayude, hermano. El Señor nos ayude porque de esto depende que la iglesia vuelva a ser la iglesia del Señor Jesucristo, no una religión. Póngale atención. Nosotros nos equivocamos cuando, siendo cristianos, ponemos como meta el acumular riquezas. Nos equivocamos. Y cuando, por no entender, por no saber, por no conocer, creemos que lo más importante es eso. Inventarse métodos, óigame, estrategias para acumular dinero. Se equivocó. Porque muy rápidamente ese obrero del Señor está poniendo su mirada en la forma de llenarse de dinero, producir dinero. Así que le activa la codicia a la iglesia, le activa la necesidad, le inventa cosas como lo que veíamos en otro tiempo. Para eso, para acumular dinero. Pero él no sabe que Dios no lo mandó a eso. Y que lo más valioso no es el que pueda percibir dinero y llenarse de riquezas en esta tierra. Lo más valioso es que cuide la vida que Dios le dio. Esa vida eterna que hoy tenemos usted y yo. Que la verdadera riqueza no son los bienes terrenales. La verdadera riqueza es la vida eterna que el Señor Jesucristo nos heredó a usted y a mí. Dele la gloria a Dios. Y que siendo llamados al ministerio, siendo llamados a ese servicio, siendo llamados a ser obreros, siendo llamados a ser trabajadores del Señor, no deberíamos quitar nuestros ojos de la vida eterna que Dios nos dio. La vida de Dios en nuestra vida. Cuidar esa vida. Que esa vida no se vaya por el pecado, por la codicia, por el orgullo. No. Y sabe, muchos hijos pródigos hay en medio de la iglesia que perdieron su mirada, que están distantes de su padre porque pusieron sus ojos en disfrutar de esta tierra, disfrutar de ella, disfrutar lo más posible. Entre menos me esfuerce y disfrutar, mucho disfrutar. Eso fue lo que quiso hacer el hijo pródigo, el hijo botarata. Entonces, ya sabe, mientras que los bienes que el muchacho le pidió al padre fueron la sustancia de sus bienes, propiedades, posesiones, lo que el padre le dio fue vida, el estado presente de existencia, por implicación, los medios de vivir bien, sustento, vida, eso es. Listo. No muchos días después, no pasaron muchos días, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. A ver, ¿qué podríamos mirar aquí en este versículo? Juntándolo. La palabra juntar es conducir juntos. Juntándolo todo, él recogió vacas, chivos, recogió todos los bienes que el papá le dio, dinero, y se fue lejos de papá. Dice, conducir juntos, es decir, coleccionar o reunir, específicamente recoger, reunir, guardar, juntar, convocar. Eso es. Él lo juntó todo. Usted puede pensar que fue y se lo vendió al de enseguida,
al de la hacienda de al lado, le dijo, vea, cámbieme esto por dinero, a mí no me sirven todas estas vacas, yo me quiero ir lejos es con el dinero. Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, 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 distante, a una provincia apartada, distante. Y allí desperdició, ¿qué cosa? Sus bienes, lo que el padre le dio para que viviera, para que tuviera una vida, una forma de vida, un estilo de vida, él se lo tiró todo. No lo cuidó, no lo administró bien, no. Dice, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. La palabra desperdició, 1287, dice disipar. Es decir, generalmente desarraigar o separar, específicamente aventar, desperdició. Ahí es donde, por eso es que nace el título de hijo pródigo. Él aventó, él disipó, él gastó, él tiró para allá, él le dio propina a todo mundo. ¿Pero cómo? Viviendo perdidamente. Cuando el hijo mayor, cuando el hermano mayor de este muchacho dice, él se fue a gastarse el dinero en licor y con rameras, fue así. Eso fue lo que fue a hacer. ¿Y cómo es posible que alguien cristiano, un ministro del Señor, le pueda caber o pueda parecerse en algo a eso que estamos viendo usted y yo, al hijo pródigo? Sí, porque aunque alguno de nosotros, no, que Dios nos guarde a nosotros y que guarde a toda la iglesia cristiana, aunque algún creyente, algún cristiano como ministro nunca se volvió a las mujeres rameras y no volvió a tomar licor, lo que sí hizo, escúcheme, fue empezar a darle gusto a su carne. Claro, ahora me pertenece, ahora sencillamente todo el mundo se tiene que arrodillar delante de mí, no atiendo a nadie. Ahora tomo una posición donde todo el mundo me tiene que saludar con reverencia, nadie me puede tocar. Sencillamente ahora soy superior a todos los demás. Claro, la codicia es eso. El que accede a una mujer ramera lo hace por codicia. Codicia el placer. ¿Qué es lo que le produce a un ministro el ser respetado, el ser famoso? ¿Placer? Claro, hay un placer de que soy superior, soy más grande, soy más usado por el Señor. Él hace rato, escuche, el orgullo hace rato lo llevó lejos, a una provincia apartada, a vivir perdidamente, no de acuerdo al Señor, y no lo sabe. Y por eso es que con el tiempo toman malas decisiones, de ponerse en el lugar de Cristo, de empezar a enseñar cosas que no están en la palabra, se atreven a decir que la Biblia no lo es todo, se atreven a interpretar la Biblia de una manera diferente y empiezan a decir que ellos son los únicos que tienen el Espíritu de Dios en ellos y que no le crean a nadie más. Tenga cuidado con eso. Ese está derrochando los bienes que Dios le dio para que le hiciera bien a la iglesia, pero ahora los está usando para el propio placer de él. Eso es. Desperdició, disipar, generalmente desarraigar, separar, aventar. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando nosotros vamos a esta palabra bienes, no significa dinero solamente, posesiones, significa que desperdició su vida, la vida que Dios le dio. Lo más grande que su padre le dio, lo desperdició. Viviendo contrariamente al diseño que ese padre había determinado para él, viviendo contrariamente. Así es. Dice, viviendo perdidamente. La palabra perdidamente dice con disolución. La palabra disolución es libertinamente, libertinaje. Yo hago lo que quiera y empieza a determinar mandamientos como él le place y ya la Biblia le quedó chiquita y entonces ahora se inventa mandamientos y esto es del diablo y esto es del diablo y lo otro es del diablo y se cree con autoridad de empezar a hablar con nombre propio mal de otros porque él se cree el único, santo y lo dice.
Hermano, usted conmigo encuentra santidad. Pues que lo diga Dios, hermano. Oiga, perdidamente entonces es con disolución, vivir con disolución, libertinamente, perdidamente. Ujú. Entonces dice el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, ¿cómo así malgastado? Sí, la palabra malgastado significa en sentido malo desperdiciar. Ahí hay un sentido bueno, pero nos interesa este. En sentido malo desperdiciar. Malgastar es desperdiciar. Desperdició todo. ¿Mm? La persona que se vuelve opulenta con lo que no es de él. Eso. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Hermano, eso se ve entre los servidores de Dios, entre los obreros del Señor, entre los ministros del Señor. ¿Sabe qué significa faltarle? 5302. Ser posterior, es decir, por implicación inferior. Generalmente quedarse corto. ¿Qué significa eso? Que el Señor nos llamó para algo y al final no llenamos el molde, no dimos la talla, sencillamente se quedó viviendo para Él mismo. Oiga esto que le voy a decir. Una persona como cualquiera de nosotros, cuando entiende esas tres cosas maravillosas y muy claras, Dios me hizo su hijo. Puedo ser amigo de Él y escuchar su voz, pero he decidido servirle como un siervo, esclavo por amor. Entonces Él me ha dotado de unas herramientas, esas las vamos a hablar la semana que viene. Como obrero, como trabajador de Dios, Él me ha dado unas herramientas, pero esas herramientas son de Él. Los dones espirituales le pertenecen a Él, me los dio a mí, para que yo con ellos le sirva a la humanidad. Cuando eso no se entiende, cuando eso no se acepta, entonces la persona no sirve a los demás, se sirve a sí mismo. Por eso ayer le dije, recuerde que podemos servir a nosotros mismos, trabajar para nosotros, trabajar para una obra o trabajar para Dios. Usted decide si puede identificar para quién está trabajando. Esas personas como el hijo pródigo se malgastan todo, toman las decisiones que ellos quieren, se apartan de aquel diseño que Dios les dio, del lugar donde Dios los puso. Estoy hablando de una denominación, sí, aunque a mucha gente le estorbe esa palabra y aunque hayan muchas doctrinas donde digan que las denominaciones son del diablo, no, hermano, no, para nada, para nada. De hecho, Dios estableció fue la denominación. Y va cambiando gente. La gente que le sirve la prospera, la que no, la saca de ahí. Pero ¿sabe qué? La denominación permanece. Piense la iglesia bautista, ¿cuántos siglos tiene? Piense amor y fe y esperanza. ¿Cuándo las va a acabar el diablo? Nunca. ¿Cuántas personas han pasado por ellos? ¿Cuántos pastores? Y la misión sigue ahí. Pero ¿sabe qué pasa? La persona como el hijo pródigo dice, no, me voy. Y toma lo que le parece que es de él y lo usa como quiera, se separa y crea su propia misión. Pero ¿sabe qué? Lentamente y poco a poco se va quedando sin nada. Lentamente y poco a poco empieza a faltarle. No hay excepción en las personas que yo he visto y he estudiado. ¿Sabe una cosa? Yo me he dado a la tarea de analizar y de investigar. Claro, porque yo necesito saber qué tengo que hacer para el futuro. Sí. Y yo he analizado todo aquel que se separa, que se va hablando mal, que toma a la gente y se la lleva, sus bienes, ese es los bienes del hijo pródigo. A ver, ustedes son míos, y se los lleva para otro lado, a un lugar apartado, allá, a hacer lo que quiere con ellos, porque él pagó el precio, ahora le pertenecen. Dice la Biblia que empieza a faltarle, se empieza a secar, y todos han terminado chiquitos. Todos han terminado con el paso del tiempo, con un poquitico de personas. Muchos de ellos ya no predican y no porque estén muy viejos. No, porque están en el estado del hijo pródigo, con un hambre espiritual que no les da para nada. ¿Está entendiendo eso?
voy a correr porque quiero explicarle, aunque sea someramente, la otra parte, el otro lado. Listo. Comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen hambre de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese es el arrepentimiento. Óigame, el cambio de pensamiento y la confesión. El hijo pródigo lo hizo. Voy a reconocer que hice mal, lo voy a confesar y me voy a apartar de esto que hice. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Le hago una pregunta. ¿Por qué ese muchacho no dijo, listo, yo estoy dispuesto a ser un jornalero? Yo voy a evitar la vergüenza de volver a mi papá. Yo me voy a emplear en la hacienda de enseguida, donde el amigo de mi papá, donde el que me conoce, y yo estoy dispuesto a ser un jornalero, lo voy a hacer en otra parte. Yo no me voy a aguantar que mi papá me regañe o que no, mire, entienda eso. Hay que volver al hogar, hay que volver al lugar de donde salió. Él no pensó en otra cosa sino volver a su padre. ¿A quién? Eso. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Deténgase en este versículo 22, de esos análisis que usted va a estudiar en su casa, pero que ahora no lo podemos analizar muy profundamente. Otro día tal vez, si el Señor lo permite, lo podemos hacer. Si ya se le había dado a él toda la forma de vida, si ya se le había trasladado todos los bienes que le correspondían, según la ley divina y según la ley de la tierra, si le dijeron esto es todo lo que a usted le pertenece, lo que queda aquí es de su hermano, ¿de dónde venía el calzado, el cinto, la ropa? ¿De quién era? ¿De quién era? No, no era del padre, no era del padre, era de su hermano mayor. ¿Y por qué le estaban gastando lo del hermano mayor? Mire, póngale cuidado. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Déjeme decirle algo, por favor. Eso también analícelo en su casa, profundícelo. Mire si es verdad. El que se aparta de Dios no solamente es el que no vuelve a la iglesia. No. Hay muchos disque creyentes que van a una iglesia, ya no sienten nada, están apartados de Dios hace rato porque están practicando lo malo, están haciendo lo contrario a lo que saben que deberían de hacer. Ellos están apartados de Dios. Escuche esto. El que se aparta de Dios muere espiritualmente, porque la palabra muerte en esta parte significa separación. Cuando el hijo pródigo se va, el padre no se va corriendo detrás de él. El padre no lo persigue a decirle, ¿y qué necesita mi hijo? A ver, no, se fue y el padre lo tuvo por muerto. El que empieza a hacer lo malo, el que empieza a hacer lo contrario a lo que el padre le ha dicho, muere para Dios, y Dios muere para ese que se apartó. Sí, muerte, separación. Y eso era lo que le pasó. Por eso el padre dice, ese estaba muerto, yo ya lo daba por muerto. Se fue y listo, lo daba por muerto. Pero volvió, ha resucitado, vive. ¿Se da cuenta? Esto es poderoso, hermano, porque uno a veces no sabe lo que está pasando en el mundo espiritual. Cuando una persona que por X o Y motivo se apartó del Señor, se enojó y dijo no vuelvo a la iglesia, pecó allá poquito o mucho, siguió orando o no, volvió a disfrutar de la mundanalidad o no,
pero se apartó. El día que él decide volver a llenarse de la palabra, a orar, a leer la Biblia, a congregarse, nosotros no sabemos la fiesta tan grande porque un hijo de Dios vive. Estaba muerto y ahora vive. Es lo que dice aquí la palabra, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vamos a la parte de su hermano mayor. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. No un becerro gordo, era el becerro gordo. No un becerro gordo, era el becerro gordo. O sea que había uno gordo. Todo el mundo lo distinguía. Dice, y le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. ¿Quién se enojó? Póngale atención a eso, póngale atención. Resulta que el hijo mayor, el hermano mayor del hijo pródigo, él nunca salió del estado de esclavo. Nunca, nunca. Él nunca tomó el concepto de que trabajarle a Dios es lo mejor que hay, porque Dios es el que mejor paga. No, 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 no. Ese es de los cristianos que dice hay que esforzarse y hay que hacer las cosas con esfuerzo y esta vida es dura y aún el precio de servirle al Señor, de ser un obrero de Dios, es la escasez, es la enfermedad, es aguantar hambre. Y usted escucha cómo ministros dicen, y me tocó ayunar, un ayuno obligado, porque muy duro, estaba pagando el precio en ese tiempo. No, hermano, el día que vino la escasez fue por mi desobediencia, pero no es porque Dios lo llame a ponerlo de oprobio a los demás. Este muchacho, para que leamos y nos demos cuenta, él nunca salió de su estado mental de siervo, ni amigo del papá, ni hijo del papá, mucho menos trabajador. Él no sentía que se merecía algo de remuneración. No, él no se sentía digno. Él siempre estaba como mendigándole al papá, porque se sentía eso, un mendigo. Él se sentía un siervo, un esclavo, que no merecía nada. Léalo y verá, léalo. Mientras que el otro dijo, venga, deme la plata, la parte que me corresponde. Y el padre los llama a los dos y les dice, estos son sus bienes. El hijo mayor nunca entendió, aquí están sus bienes, jamás lo entendió. No fue consciente de que le estaban entregando unas riquezas que le pertenecían, nunca. Entonces, dice, y llamando a bueno, listo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Hombre, camina, entra. Alégrate con nosotros porque tu hermano vino, tu hermano volvió. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, en este momento, ahora, he aquí, tantos años te sirvo. La palabra servicio aquí es como esclavo. Dice, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Oiga, ¿esto no determina a un excelente cristiano? Piensa en eso. Un servidor del Señor, ayunos, oraciones, vigilias. Pero ese pastor no tiene ni para comer. Es difícil, no puede mandar a sus hijos a la escuela. No tiene para zapatos de sus niños. Y la gente no sabe que no es que Dios sea malo, ni lo tenga ahí sufriendo o pagando un precio. Es que la mentalidad de ese ministro, la mentalidad de ese obrero, la mentalidad de ese trabajador, es una mentalidad de esclavo, de siervo, no merezco nada. Esto es lo que verdaderamente vale. Yo escuché una vez por Radio Auténtica hace muchos años un pastor que decía, el que no haya pagado el precio por el ministerio y haya aguantado hambre siquiera unos 5 años, el que no haya hecho eso, ese no merece estar en el ministerio. Oiga, qué absurdo, hermano. Qué cosa tan contraria a la verdad. Este muchacho tenía esa mentalidad. Estoy aquí, trabajo como mulo, no le desobedezco en nada a mi papá, pero él no me da nada. Oiga, póngale cuidado. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo,
no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Se le engordaron los cabritos, el becerro se le engordó y se lo comió el hermano. Bueno, se lo comió toda la familia por el regreso del hermano. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Qué mentalidad de esclavo tan horrorosa. Qué mentalidad de pobreza tan grande. 30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Sabe que esto se da en la iglesia, hermano? Eso se da en la iglesia. Venga, en ese momento Dios me permite ponerme a mí como ejemplo. Sí, él casi no me lo permite. Escúcheme. Yo llego al ministerio y mientras que mucha gente antigua, pastores con 3, con 4, con 5 y más años, estaban escasos y a mí me lo decían, no, hermano, aquí pagando el precio. Y contaban cosas tremendas, cosas que yo nunca creí ni jamás acepté. ¿Sabe qué? Yo llegué a una congregación donde no había para el pastor, donde ya llevaban 2 años y no había para el pastor, los gastos, todo era para la congregación. Y el pastor tenía, yo no sé cómo era que vivía. Había un hermano, varios hermanos de la congregación que le ayudaban con la comida y todo lo demás, pero no había para el pastor. Y yo llego un 1 de marzo del año 2002 y al último día de ese mes de marzo, ¿sabe qué? Habían entrado 3 veces más, óigame, no el doble, 3 veces más de lo que le estaban entrando a él. Me preguntaron las personas que me ayudaban en la contabilidad, ¿qué pasó aquí? Y yo les dije una sola cosa, la fe. La fe. Yo llegué aquí creyendo sinceramente que Dios me iba a sustentar. La persona que se fue dijo, muy duro, yo estaba pagando el precio. Qué bueno que a donde yo vaya, entonces pueda recoger lo que sembré aquí. ¿Qué sembró? ¿Incredulidad? ¿Duda? ¿Qué sembró? Porque este muchacho, teniéndolo todo, escúcheme, estando rodeado de los bienes de su padre, aguantó hambre. Nunca pudo tener nada para disfrutar. Nunca disfrutó nada de lo que a él le pertenecía. Hermano, vale la pena que usted y yo hoy, en este momento, nos analicemos. ¿Usted se siente como el hijo mayor de este hombre? Sin derecho a disfrutar de algo, sin derecho a poder gozar de la vida cristiana, sin derecho a tener abundancia de todas las cosas materiales. Este hombre dijo, papá, usted es malo. ¿Cuántas personas están pensando que Dios es malo? Oro, ayuno y sigo en la misma escasez y sigo en esa misma situación. Ese es el reproche que muchos cristianos tienen con papá. El reproche de este hijo mayor. Yo siempre te he servido y nunca te he desobedecido en nada, pero tú no me das nada. Vivo escaso, vivo mal, vivo con lo estrictamente necesario. Y el pelado, el que representa el cristiano recién llegado, ese sí dijo, a mí me pertenece algo, démelo. Eso sucede tanto, hermano, en la iglesia, cuando empezaron a decirme, venga, ¿cómo así? Venga, hermano, ¿usted cuánto lleva en el ministerio? Llevo 2 años. Oye, ¿y esa iglesia tan grande? ¿Y la economía? ¿Usted come de ahí? Claro. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Sí, yo saco de allí. ¿Y cómo? ¿Y cómo bien? Gracias a Dios. Pero ¿cómo hace, hermano? Yo llevo tantos años aquí. No, entonces empiezan a pensar, es injusto. Este aparecido. Sí, claro. Este recién llegado, este menor que yo, está viviendo mejor que yo. Y bueno, hasta el día de hoy ha pasado eso. Pero le damos la gloria a Dios, ¿sí o no? Permítame, terminamos aquí. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice 30, pero cuando vino, este es el reproche, el reclamo de muchos cristianos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo.
Mire la respuesta del Padre, que es la respuesta que Dios le está dando a todo el que reclama hoy en día, a todo el que se siente pobrecito, pagando el precio, escaso, estrecho, porque es que el ministerio es duro, porque, mire, Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. ¿Cuántos siempre estamos con el Señor? ¿Cuántos estamos siempre con Dios? Ah, bueno, mire lo que le dice el Señor, vea lo que le dice el Señor. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿No lo has entendido? Todo lo de Dios es tuyo. ¿Por qué no lo disfrutas? Ay, hermano, que el Señor nos sacuda, hermano. Que el Señor nos despierte, hermano. No debería haber ni un solo cristiano con reclamos, diciendo yo oro, yo ayuno, le sirvo al Señor en oración, en ayuno, en vigilia, pero no me va bien, pero es difícil, las cosas se ponen tan difíciles, la brujería, la hechicería, los conjuros, no, es que por aquí, por ahí el diablo, los ataques, duro, mentiras, mentalidad de esclavo, mentalidad pobre, porque en el Señor lo tenemos todo. Él es dueño de todo y nosotros con Él. Ay, Dios mío. Oiga, se lo digo de esta manera. Usted es heredero de Dios. ¿Qué pasa? Deje esa mentalidad de estrechez. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Lo tienes todo. Te lo mereces. Solo que no lo has entendido, no lo crees y no lo puedes disfrutar. Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Punto. No necesitaba decirle nada más. Nada más. Todas mis cosas son tuyas. No lo sabes. No lo crees, no lo entiendes. Por eso no lo disfrutas. Punto. ¿Cómo es posible que un obrero, un servidor de Dios, un trabajador de Dios, diga que no tiene ni para darle a sus hijos estudio, ni para comer decentemente, ni para vestir decentemente? No, hermano. Eso no existe. El reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos, los obreros de Dios son muy bien remunerados. ¿Un solo amén? En el reino de los cielos, los que trabajamos para Dios somos muy bien remunerados. Oigan, y no espere que el mundo lo entienda. No espere que ni siquiera sus hermanitos en Cristo lo entiendan. No, porque hay cristianos amargados. Ven un obrero del Señor escaso, ni para el bus, ni para lo necesario, ni para el transporte, y critican. No tiene que estar en pecado, hermanos. No tiene que ser que... Pero ven a alguien sobreabundado, que es próspero, ¿y este qué está haciendo? ¿Este qué le pasa? Yo recuerdo, hermano, tan claramente lo que escuché una vez allá en el lugar donde nací, donde llegué por primera vez a una iglesia. Iba un hermanito de una Toyota, un hermano bendecido, un hermano jubilado. Y escuché un hermano cuando lo vio cuadrar esa camioneta allí para subir algunos instrumentos. Lo escuché diciendo, ¿y ese qué? ¿Es mafioso o qué? Yo le dije, no, bendecido por Dios. Hermano, ni siquiera el cristiano a veces entiende. Malo si tiene, malo si no tiene. No, hermano, la bendición de Dios está sobre nosotros. Y todo lo que es de papá nos pertenece y lo podemos disfrutar. Dele la gloria a Dios. Déjeme decirle por último esto. Solo que jamás pensemos que podemos hacer como se nos venga en gana con lo que le pertenece a Él. No. Tus bienes no son tuyos, eres administrador. Y aquí habría que empezar a hablar del mayordomo infiel, del administrador, de muchas cosas, hermano, que nos servirían. Pero sé que el Señor nos va a permitir en otro momento hacerlo. Amén. Solo que no creamos, hermano, que eso es nuestro y que lo podemos manejar como se nos viene en gana, porque entraríamos a ser hijos derrochadores, hijos pródigos, hijos que usan mal lo que Dios les ha dado para servir a la iglesia, a la humanidad.